Bueno, seguimos con la información agropecuaria aquí en De Frente al Campo, seguimos compartiendo este escenario productivo. Gracias por los mensajes que nos llegan al 2954-641531. Habíamos anticipado que queríamos charlar con las entidades agropecuarias, con los referentes del ámbito gremial agropecuario, y agradecemos enormemente quien aguarda en línea porque queremos charlar largo y tendido, por lo menos de distintos aspectos que vive el sector productivo, con Horacio Salaverry, quien es el presidente de Carvap. Horacio, muy buenos días y gracias por recibirnos. Buen día, un gusto saludarlo. Gracias a ustedes por el llamado. Bueno, Horacio, ¿qué 2022? Empezó medio, como quien dice, ya no en primera, sino como en cuarta, en quinta velocidad, ¿no? Sí, arrancamos en frío, me parece, ¿no? Sí. Arrancamos en frío. Sí, realmente, a ver, hubo acá una experiencia del último bimestre del año 2021, donde hubo un acercamiento, de alguna manera hay una motivación para el diálogo a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca a nivel nacional, pero a lo largo de todo ese bimestre, donde también se operó, se estuvo cerca del Consejo y participando agroindustrial argentino, empezaron a haber algún tipo de desviaciones, ¿no?, que han generado una cantidad de incertidumbres y algunas resoluciones por parte del Ministerio que no eran lo que se había sido conversado. Entonces, como vos bien decís, arrancamos el 2022 bastante complicados. Horacio, bueno, la llegada de Julián Domínguez traía tal vez un poco de alivio dentro de la relación con las entidades del campo, porque lo conocen, porque lo conocían, cada uno tiene su visión, pero bueno, lo conocían. Pero empezó a resquebrajarse esa situación ante la falta de llamado parte del gobierno nacional para con las entidades. Es como que ya no llaman a las entidades, sino que hay otras instituciones donde está la industria, donde están otros sectores que son llamados o consultados. ¿Cómo lo ven ustedes de parte de los dirigentes agropecuarios? Bueno, vos lo decís muy bien, realmente lo explicaste muy bien. En realidad hubo, a mi entender, por parte del gobierno nacional, la idea de generar una interlocución que no sea la interlocución a realizar con la correspondiente, que con la mesa de enlace. O sea, cuando nosotros nos incorporamos al Consejo Industrial Argentino, inclusive yo desde Carvap motivamos esto, porque uno, cuando se habla de poder generar para el país una exportación de más de 100.000 millones de dólares entre todos los actores que estamos dentro de esta cadena agroindustrial, creo que eso es interesante y además es seguramente una de las grandes apuestas que puede tener el país. Ahora, con el transitar del tiempo empezamos a ver lo que vos bien decís, que había como una intención del gobierno de generar una interlocución de los temas gremiales propios del sector con el Consejo Industrial Argentino. Entonces, eso indudablemente no era el cometido para el cual nosotros nos sentamos ahí. Y por otro lado, veíamos que algunas resoluciones, algunas determinaciones que se hacían desde el gobierno nacional tenían mayor implicancia sobre el sector, digamos, de la parte agroindustrial y no de la parte agropecuaria del Consejo Industrial. Entonces, entendíamos que nuestra presencia ahí ya no era necesaria y entonces dijimos que la interlocución, si el gobierno quiere tener interlocución válida, tiene que ser con la mesa de enlace. Claro. Y nos hemos retirado del Consejo Industrial Argentino, al cual respetamos muchísimo quienes están ahí y quienes están a cargo de este consejo, pero entendemos que no están dadas las condiciones para que la permanencia nuestra, por lo menos a través de CRA, dentro de este consejo, porque hay temas que de alguna manera nosotros sabíamos que teníamos conflicto de intereses, pero creemos que fueron abordados de una manera que no era la que corresponde. Ante la salida del sector gremial de del Consejo Agroindustrial, ¿lo llamaron? Digo, porque cuando te llaman es porque les interesan que estés, y si no te llaman es porque no les interesa que estén. ¿Qué se sintió después de que se fue parte del gremialismo agropecuario? Mira, yo no formo parte de la mesa de enlace, no sé, y desde CRA, ¿no es cierto? Por supuesto que formo parte, pero no de la mesa directiva. No te podría confirmar o desmentir que hayamos tenido llamados por parte del Consejo Industrial Argentino. No te lo puedo decir. Lo que sí sé que nosotros hemos retirado y nos hemos retirado también de las mesas, que de alguna manera, inclusive de la mesa de carnes también, y de todas las mesas que había intersectoriales, porque de alguna manera también entendimos de que si bien
en estas mesas se trabajaban distintos temas, el gobierno se hacía eco de algunos de estos temas, digamos, o del tratamiento que hacían estas mesas para tomar algún tipo de resoluciones, y ninguna de las que fueron tomadas, digamos, hacen al sector agropecuario, digamos, al contrario. Son viejas medidas que se están tomando, que ya fueron fracasadas, ¿no es cierto?, y que se siguen insistiendo sobre las mismas, ¿no? Horacio, bueno, y al salir de todas estas mesas de discusiones o debate o de donde se plantean algunos temas interesantes, ¿cómo se va a plantear el gremialismo o Carvap con sus asociados en las distintas sociedades rurales, o cómo van a tratar los diversos temas que le interesan para ir resolviendo, ¿no? El otro día, cuando hubo una convocatoria, nosotros del gobierno nacional, digamos, para el plan ganadero, nosotros entendimos que no estaban dadas las condiciones, y CRA manifestó que no iba a asistir. Después también la mesa de enlace tomó la misma dirección, de que no se iba a asistir porque no están dadas las condiciones para charlar un plan ganadero cuando hay una cantidad de intervenciones dentro de lo que es el mercado, ¿no? A ver, para ser claro, el plan ganadero puede tener cosas buenas seguramente y algunas a discutir. Ahora, es parcial. ¿En qué sentido? Cuando uno habla de todo lo que es un plan ganadero, tiene que hablar de todas las etapas. Y si nosotros vamos a hablar solamente de la etapa productiva, es interesante, pero la etapa productiva termina en una salida comercial. Y las intervenciones que se están dando del mercado ganadero, que se mantienen, claramente atentan a la cuestión comercial. Entonces, todo el plan ganadero tiene un sentido productivo, en principio, que se va a agotar cuando el productor tenga que comercializar, porque aparece la cuestión de las intervenciones. Entonces, entendemos que esto tiene que tener, digamos, si no hay una libertad completa en el cuaso y se eliminan las intervenciones, no es bueno empezar a hablar de un plan ganadero porque va a ser parcial, de alguna manera. Y la relación, nosotros, la relación entendemos que la relación con el gobierno va a ser una relación de distintas características a la que se tenía, un diálogo, yo diría, si se quiere, un poco más distante, porque un diálogo franco que se ha tenido realmente no ha tenido el éxito que nosotros entendíamos, al contrario. Por ejemplo, algunas de las resoluciones que fueron sacando, una, por ejemplo, el de los stocks de intervención, que bueno, vos por tu experiencia sabés cómo es, en realidad son los viejos cupos, ¿no es cierto?, de maíz y trigo, donde te dejan, digamos, sin exportar al país, y de esa manera no hay competencia interna. No haber competencia interna, quedamos prisioneros claramente del precio que pague el mercado interno, lo cual eso ha sido realmente totalmente perjudicial a lo largo de los años del sector, y básicamente lo sigue siendo. Entonces, ese tipo de cuestiones. Después vemos que sale la resolución respecto a la liberación del mercado cárnico de exportación. Es verdad que esto ha mejorado, pero ha mejorado en base a lo que se había roto antes. ¿Cuál fue el tema? El sector, entre mayo y junio, el presidente de la República saca un decreto por el cual prohíbe directamente la exportación. Y ahí empezó a quebrar todo el sistema. O sea, el problema que tuvo la cadena cárnica, y que todavía subsiste en partes, no es generado por un problema climático, comercial, ni internacional, ni local. Es creado por un decreto del gobernador, un decreto del presidente, que generó este estado de cosas, de prohibiciones, que generaron todo lo que pasó con la industria cárnica, ¿no es cierto?, a lo largo de este último semestre. Entonces, cuando sale ahora una reunión en la cual todavía arman un observatorio, que no sabemos claramente cuál es su destino, y segundo, colocan las declaraciones juradas de venta al exterior, que básicamente nos hace recordar, porque claramente tienen la misma práctica que los ROE, que tenía básicamente Moreno en su momento. Entonces empieza a haber limitaciones, hasta interviene la Secretaría de Comercio Interior, como en su momento lo hacía. Todo este tipo de cuestiones, nosotros, digamos, si no son corregidas, seguimos prisioneros de mercados intervenidos y deformados, ¿no? Entonces creo por eso que mientras esto no se normalice, el diálogo con el gobierno va a tener distintas características. Creo que se han profesionalizado las intervenciones, ¿no? Tal vez antes, en la época de Moreno, era más, digamos, más cruda esas intervenciones. Hoy tienen distintos mecanismos que hacen parecer, lo ha dicho el propio Julián Domínguez, que no están intervenidos los mercados, ¿no? Pero en la práctica
En la práctica sí. El ministro sostiene esa cuestión que no están interviniendo en el mercado, pero la práctica hace que la intervención rusista, mira, donde directamente vos colocás una declaración, donde directamente aparece un funcionario que puede ser de la Secretaría de Comercio Interior, el cual determina, gracias, digamos, de alguna manera discrecional, quién puede exportar y quién no puede exportar, claramente es una intervención. Entonces, los mercados tienen intervenciones. Bueno, en la otra era una forma de hecho, y ahora han corregido con algún tipo de constitución de una resolución, pero que claramente en la práctica conlleva o puede conllevar los mismos resultados, ¿no? Horacio, yendo a otro tema con relación a Julián Domínguez, Julián Domínguez en los últimos tiempos ha convocado a parte integrante de las entidades agropecuarias a ser parte de su gabinete. ¿Cómo lo ven ustedes en los cuales, bueno, hombres de la fila del gremialismo pasan al oficialismo en el despacho de Julián Domínguez, que justamente hoy se publicó en el boletín oficial y se oficializó los cargos de secretario de Agricultura y demás? Sí, yo digamos de lo que corresponde a otras entidades no voy a opinar porque no me compete. Ahora, desde el punto de vista de lo que pasó con CRA, claramente la salida del Estani es una salida no de un dirigente, sino de un asesor, sí, ¿cierto? Sí. El Estani nunca fue un dirigente nuestro, ni de Carvalho tampoco, como el ministro dijo en un momento, sí, seguramente con una información errónea, nunca fue un dirigente nuestro, era un asesor, inclusive rentado por eso, y bueno, tuvo la decisión de, creo que me parece, yo no quiero juzgarlo en palabras, lo que yo digo es que me parece que cuando uno está en determinado lugar, ¿no es cierto?, y va a dar tal vez un salto de calidad como él entendió, o un salto de alguna manera conveniente, también hay que evaluar la conveniencia o no del lugar donde uno está. Y lamentablemente esta repercusión no ha sido buena, ¿no es cierto? Hay mucha gente que no entendió, como claramente es comprensible que no puede entender a alguien que estaba sentado de un lado de la mesa, ¿no es cierto?, con un pensamiento, pase al otro día del otro lado de la mesa con un pensamiento distinto. Entonces, creo que las personas, antes de tomar estas decisiones, tienen que evaluar su origen, de alguna manera, para quienes están hoy colaborando, ¿no es cierto?, y ver qué repercusión puede tener esto, ¿no? Horacio Seguerán... Nosotros no avalamos, por supuesto, que no hubo ningún aval de CRA. No. Por supuesto que CRA no participó de esto, ¿no? Horacio Seguerán, las asambleas de productores, han convocado en el mes de enero y, bueno, seguramente en febrero, a asambleas de productores en forma localizada en la provincia de Buenos Aires, aquí en La Pampa. ¿Cómo está ese tema de lo interno, no? Nosotros hemos realizado lo que le llamamos zonales ampliadas. Nosotros tenemos todo el área de incumbencia de Carvalho dividido en 8 zonas, ¿no es cierto? Una zona nuestra, la zona 8, que es la Pampa completa, y la zona 7, todo el sudoeste, y parte de la zona 1 va a ser una reunión el día 15 en Coronel Suárez. Hicimos una en Chivilcoy, no son asambleas abiertas de productores, son zonales ampliadas en la cual han participado 30 rurales en cada una de las reuniones y más de 60 dirigentes de rurales, no productores, si bien el que es dirigente productor, de alguna manera eran todos presidentes de rurales, donde el cual hemos evaluado la característica del diálogo que ha tenido el gobierno hacia nosotros y qué manera de seguir hacia adelante en la actividad gremial, ¿no? Así que ahora vamos a tener la última allá en Coronel Suárez y después ahí empezaremos a evaluar todo el curso de acción de las decisiones, del diálogo, si hay medidas a tomar o alguna cuestión de esas, ¿no es cierto?, qué acciones gremiales vamos a seguir a lo largo del 2022. Aunque nunca es fácil porque Argentina es un país tan cambiante, ¿no? Vos imaginate que estábamos en un escenario, pasamos de una crisis a un pequeño respiro, ahora este pequeño respiro queda de alguna manera vinculado a las decisiones de otro sector del gobierno. Realmente no hay paz para los argentinos desde el punto de vista político, lamentablemente.
Horacio, desde ya muchísimas gracias. Hemos pivoteado en varios temas y queríamos tener la actualización de lo que pasa internamente en las entidades y lo que piensan los dirigentes, en este caso como vos, como presidente de CARVAP. Muchísimas gracias por estar aquí en De Frente al Campo. Muchas gracias. Al contrario, agradecido soy yo. Gracias por su llamado. Muchísimas gracias. La palabra de Horacio Salaverry, el presidente de CARVAP, en diálogo con De Frente al Campo, aquí en Radio Mitre y en una amplia red de radios FM de la provincia de La Pampa, sur de Córdoba y sur de San Luis que nos sintonizan. Esto es De Frente al Campo.